Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín. Vamos esta noche a continuar con nuestra clase sobre el Evangelio de San Marcos, el capítulo 10. Pero antes de empezar la clase, pues vamos entonces a hacer nuestra oración para antes de leer la Biblia. Así que todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a nuestra clase del Evangelio de San Marcos. Todavía estamos en la sección de Galilea a Jerusalén. Y esta noche, pues entonces vamos a concluir, como vemos, la sección del camino. Vamos a concluir con el capítulo 10, esta sección que es la que hemos estado desde el capítulo 8. Bueno, vamos entonces a leer el capítulo 10, versículo 13 al 16. Y dice así: le presentaban unos niños para que los tomara en sus brazos, pero los discípulos les reñían. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan conmigo, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra de Dios. Fíjense que en el capítulo anterior ya Jesús había alabado a los niños y los había puesto como modelos de la actitud en la que se debe de recibir el reinado de Dios. Los discípulos no entienden nada de lo que dice Jesús, a pesar de que ya lo han visto actuar. Este es el tema repetitivo en este Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Que vemos cómo ni sus discípulos, ni los fariseos, ni nadie verdaderamente entiende hasta este momento el mensaje de Jesús. Los discípulos, como celosos guardianes, reprenden a la gente, ¿verdad? Y Jesús, a su vez, los reprende con la famosa frase: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios, ¿verdad? Podríamos decir que en Marcos esta es la forma de la primera bienaventuranza. Para Marcos, los pobres son los niños, ¿verdad? Porque ellos no poseen nada, lo ignoran todo, no pueden tener posesiones y en todo depende de sus padres. Así que para Marcos, estos son los bienaventurados, ¿verdad? Los pobres, son los niños, como vemos en las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas. Así como para los pobres de Mateo y de Lucas, también para ellos el reino ya se hizo presente para los niños. Tenemos que recibir el reino como ellos lo hicieron, es decir, con apertura, transparencia, sencillez, deseando estar en los brazos del Padre. Eso vemos como en el libro de Oseas, en el capítulo 11, nos dice Dios bien claro, ¿verdad? Dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero mientras los llamaba, más se alejaban de mí, ¿verdad?
O sea que Israel también, cuando él lo sacó de Egipto, era como un niño, ¿verdad? Y debido a que dependían completamente de Dios para su protección contra el faraón, para el sustento de cada día, el maná que bajaba del cielo, ¿verdad? Y para curarse cuando las serpientes venenosas lo atacaban. O sea que estaban completamente, dependían completamente del Padre. O sea, tenían esa actitud de niño, ¿verdad? Obviamente, claro está, después fueron alejándose más de Dios. Así como nosotros también, cuando crecemos, pues todos nos alejamos más de Dios, ¿verdad? Cometer el pecado, pecados, ¿verdad? Después que salimos de la etapa de la inocencia, que es hasta los 7 años. Los niños entran gratuitamente en el reino sin que ningún mérito los prepare. Por el hecho de cómo ellos son, cómo dependen, cómo por su sencillez, ¿verdad? Eso hace que los niños no tengan que hacer nada. Por lo tanto, nosotros, si somos como niños, pues entonces también entraremos en el reino de Dios, ¿verdad? El episodio, lleno de espontaneidad y viveza, recoge la actitud del Señor hacia los niños. Parece que le faltan palabras al evangelista, como vemos en el versículo 16, para describir el cariño que Jesús les tiene a ellos, ¿verdad? Y eso es algo que es muy importante realizar, ¿verdad? Ahora, con eso terminamos esa sección de los niños. Ahora vamos a leer del versículo 17 al 31. Dice, cuando salía para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo, Dios. Ya conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi adolescencia, respondió él. Y Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús, mirando a su alrededor, les dijo a sus discípulos, qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron impresionados por sus palabras. Y hablándoles de nuevo, dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se quedaron aún más asombrados, diciéndose unos a otros, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, con la mirada fija en ellos, les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Comenzó Pedro a decirle, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre o padre, o hijos o campos por mí y por el Evangelio, que no reciba en este mundo 100 veces más
en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra de Dios. Fíjense, esta escena, esta historia del hombre rico, tiene diferente en los tres evangelios, tiene un personaje diferente. Aquí en Marcos nos dice que es alguien, ¿verdad? En Mateo es que nos dice que se acercó un joven rico. Y en Lucas nos dice que hay un cierto personaje distinguido. Fíjense, como cada evangelista cuenta la historia desde un punto de vista diferente, ¿verdad? Puede haber sido que hayan sido diferentes personas y lo hayan puesto todo en una historia. Puede ser que cada uno le quiso dar un enfoque diferente, ¿verdad? Que esto no solamente pasa a los jóvenes, sino también a los adultos, no importa la escala social de la persona. Este pasaje pone tres ideas que están muy relacionadas entre sí. Primero, la llamada frustrada de un joven, como en Mateo, que prefirió las riquezas al seguimiento de Jesús, como vemos en los versículos 17 al 22. La doctrina del Señor, la segunda idea es la doctrina del Señor sobre la riqueza y el reino, que Jesús la expone en los versículos 23 al 27. Y la tercera idea es la recompensa prometida a quienes dejan todo por seguir a Jesús. Esas son las tres ideas que están expuestas en este pasaje y que están una relacionada con la otra, están entrelazadas, ¿verdad? El relato recoge rasgos semejantes a los de la vocación de los discípulos. Si se acuerdan, el capítulo primero, donde Jesús llama a Juan, ¿verdad? Llama a Santiago, y ellos dejan todo, dejan a su padre, Zebedeo, y dejan la red y se van detrás de Jesús. Vemos en el capítulo 2 de Marcos cuando Jesús llama a Mateo, ¿verdad? Y le dice, sígueme, ¿verdad? Y él lo deja todo. O sea, vemos cómo ya hay una idea, hay unos rasgos que ya se han dado de lo que la persona hace cuando Jesús los llama, ¿verdad? Y ellos deciden seguirlo a él. Pues estos rasgos de lo que es la vocación de una persona para Jesús también están aquí en esta historia del joven o del hombre rico. Pero comienza de otra forma. Comienza con una pregunta del joven, pero sigue de la misma manera, ¿verdad? La mirada del Señor, la llamada imperativa para seguirlo, ¿verdad? Así como a su apóstol que le dijo, sígueme, ¿verdad? Además, el evangelista subraya con una viveza peculiar el aprecio que Jesús le tenía al joven por su conducta, ¿verdad? Porque Jesús ve los corazones de las personas y al joven decirle que él había seguido esos mandamientos desde que era joven, desde su adolescencia, él sabe que era verdad y sabía que él amaba a Dios, ¿verdad? Y que lo quería seguir. Pero también entonces vemos la tristeza del joven, ¿verdad? Al no responder con generosidad a lo que Dios le pedía. De esta forma, esto nos señala la necesidad de corresponder a la llamada del Señor para poder conocerlo bien. Si vamos a media, no lo vamos a conocer a él bien. Por eso Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús
al referirse a este episodio, nos dice lo siguiente. Nos dice, si le volvemos las espaldas y nos vamos tristes, como el mancebo del Evangelio, otra palabra para joven, ¿verdad? Cuando nos dice que lo que hemos de hacer para ser perfectos, ¿qué queréis que haga su majestad? ¿Que ha de dar el premio conforme al amor que le tenemos? Y este amor, hijas, no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras. Y no penséis que ha menester, que es una palabra que lo que significa es necesitar, nuestra obra, sino la determinación de nuestra voluntad. ¿Verdad? O sea que nos dice, claro, Santa Teresa, que verdaderamente nosotros tenemos que amar a Dios para seguirlo, ¿verdad? Pero ese amor es probado por obras, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo al joven, sígueme, ¿verdad? Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme para que tenga un tesoro en el cielo, ¿verdad? Y solamente si él hubiese tenido la voluntad de hacerlo, pues era lo que lo hubiese llevado a convertirse en otro apóstol de Jesús, ¿verdad? Pero no le falló la fuerza de voluntad en ese momento, ¿verdad? No nos dice qué pasó después. Puede haber sido que después se arrepintiera y volviera. Puede haber sido que pues nunca volviera. O sea, no sabemos, el Evangelio no nos dice qué pasó con este joven más tarde, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe. La conducta del joven rico le da a Jesús una oportunidad para volver a expresar la doctrina sobre el uso de los bienes materiales, ¿verdad? Como vemos en los versículos 23 al 31. El apego a ellos puede ser una verdadera idolatría, como dice Mateo y Pablo en la carta a los Colosenses. Y por lo tanto, esto nos impediría el acceso al reino de Dios. Como nos dice Santo Tomás de Aquino, nosotros podemos caer en idolatría y los 4 ídolos más comunes con los cuales nosotros edificamos es primero la riqueza, los placeres, el poder y la gloria, ¿verdad? Querer ser apreciado, ¿verdad? Ninguna de esas cosas es mala en sí. Lo malo es cuando uno se apega a ellas, ¿verdad? El dinero no es malo, el dinero es neutral. Depende de lo que la persona, como lo use, es si es bueno, si lo usa para hacer cosas buenas, para ayudar a sus semejantes, para ayudar a su familia, o si lo usa para solamente para darse, para disfrutar la vida, para complacerse él mismo, ¿verdad? Pues entonces, si lo único que piensa es en trabajar para ganar dinero y todo lo demás es secundario a eso, pues entonces el dinero se convierte en su ídolo, se convierte en su Dios, ¿verdad? Y ahí entonces es que eso es el apego a los bienes materiales. Y lo mismo puede pasar con los placeres de la vida, sea el alcohol, sea el sexo, sea la droga, sea cualquier cosa, ¿verdad? Y asimismo con el poder y con la gloria, ¿verdad? Por lo tanto, si uno se deja caer en la tentación de ajodillarse y reverenciar y rendirle pleitesía a estos ídolos, pues entonces está sustituyendo al creador por la criatura. Y entonces eso impide que eventualmente lleguemos a ser parte del reino de Dios, ¿verdad? Jesús sabe que el seguimiento exige el despojo total y quiere que los discípulos lo sigan por el camino de la cruz, desnudos, vacíos de todo, con sandalias, sin un bastón y sin llevar 2 túnicas. Es la pobreza radical en una misión itinerante,
¿verdad? O sea que es difícil seguir a Jesús, pero es posible. ¿Cómo? Por su gracia, ¿verdad? Con la gracia de Dios, todo es posible, ¿verdad? Y este despojo total, ¿verdad? Es, como hemos dicho, es el estar, no tener ningún apego a las cosas materiales. Podemos tener las cosas materiales, pero que no sean lo que rijan nuestras vidas, porque todo lo que Dios hizo es bueno. El alcohol es bueno si se usa en moderación. El sexo es bueno, Dios lo dio para reproducirlo y para tener nuestro esposo y esposa, ¿verdad? Y compartir con ellos. Los bienes materiales, la comida, todo es bueno. Nosotros somos los que lo hacemos malo al apegarnos a esas cosas, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que, ese es el despojo total, estar completamente sin apego a las cosas para poder seguir a Jesús. El Señor aquí utiliza una imagen en este versículo 25 que sin duda debió suscitar una sonrisa en sus oyentes. Las tribulaciones de un camello intentando pasar por un lugar que le queda demasiado estrecho, ¿verdad? Como dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, ¿verdad? Y los discípulos recapacitan y piensan con que todos tenemos nuestra riqueza, ya sean grandes, ya sean pequeñas, ya sean interiores, ya sean exteriores. Y por eso preguntan, ¿quién podrá salvarse? ¿Verdad? Porque todos, de una manera otra, somos ricos, ¿verdad? Dios nos ha dado cierta riqueza, como decimos, que sean interiores del espíritu, sean exteriores, grandes o pequeñas, pero son riquezas, ¿verdad? Aún una persona que es pobre puede ser este rico que no va a entrar al reino del cielo porque está pegado a lo poquito que tenga. Así como puede ser que una persona que tiene muchos bienes materiales, puede ser que vaya al reino de los cielos si no está pegado a las cosas materiales que tiene, ¿verdad? Y Jesús le responde con ternura que para los hombres eso es imposible, entrar al reino de los cielos, pero para Dios, porque para Él, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. O sea que nuestra entrada al reino de los cielos no está basada en lo que nosotros hagamos, en lo que nosotros seamos. Está basada en el amor infinito y misericordioso de Dios que tiene para nosotros. Eso es lo que nos va a llevar al reino de los cielos. Y ese amor de Dios solamente lo podemos retribuir, podemos responder ¿con qué? Con amor. Porque no tenemos nada que verdaderamente a Dios le haga falta. Nada que podamos intercambiar, hacer trueque por el reino de los cielos, ¿verdad? Estas palabras de Jesús nos recuerdan las que Dios dijo en el Génesis sobre el embarazo de Sara, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando fueron los tres personajes a visitar a Abraham y a Sara y le dijeron a Abraham que el año que viene, cuando volvamos, Sara va a tener un hijo y Sara se rió? Por eso le pusieron el nombre, ¿verdad? De Isaac, que significa sonreírse. Y también las palabras que le dijo el arcángel Gabriel respecto al nacimiento original de Jesús a la Virgen María, cuando dijo, ¿cómo es posible que yo no he conocido varón? ¿Verdad? Y le dice, para Dios todo es posible, ¿verdad? O sea que para los hombres es imposible que una anciana dé a luz y que una virgen sea madre de un hijo sin intervención de varón. Pero Dios lo hizo posible. Así que, de la misma manera, esta exclusión del reino queda suavizada por la intervención misericordiosa del Padre. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad?
Con esa esperanza vivimos nosotros. Para responder a la pregunta de Pedro, de que cuando él le pregunta, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo por ti? ¿Verdad? Jesús expresa la parte positiva de la entrega por él y por el Evangelio. En el Evangelio, el discípulo, además de la promesa de una vida eterna, al ser y saberse hijo de Dios y hermano de su hermano, va a multiplicar lo que renunció. El que dejó casas, el que dejó madre, padre, hijos, todo eso va a ser multiplicado para esta persona, ¿verdad? En esa promesa el Señor también incluye persecuciones. O sea que no solamente va a recibir eso, sino también persecuciones. Como dice, para comerte la carne también hay que comerte el hueso. Una cosa va con la otra, ¿verdad? Pero aún estas persecuciones, como las vivieron Pedro y los apóstoles, que los vamos a ver eventualmente cuando le estudiemos los hechos de los apóstoles, engendran alegría cuando se sufren por Cristo. Si se acuerdan de cuando estudiamos la carta de San Pablo a los filipenses, ¿verdad? Y habíamos dicho que esa era la carta de la alegría, ¿verdad? Porque aunque él estaba en la cárcel, él estaba alegre, ¿verdad? Y decimos, ¿y cómo puede pasar eso? Estaba alegre porque estaba en la cárcel por haber propagado el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, ¿verdad? Y por estar sufriendo por el nombre de Cristo, eso le daba alegría a él, ¿verdad? Estando ahí en la cárcel. Y a esto que se refiere, ¿verdad? Cuando hablamos de la alegría de los que sufren por Cristo. Vamos entonces a seguir con la siguiente sección, que es los versículos 32 al 34, que dice así: iban de camino subiendo a Jerusalén. Jesús los precedía y ellos estaban sorprendidos. Los que le seguían tenían miedo. Tomó de nuevo consigo a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Este es el tercer y último anuncio de su pasión, ¿verdad? Le puse en esta tabla, ¿verdad? Los 3 anuncios, que el primero fue en el capítulo 8, versículo 31, el segundo anuncio que fue en el capítulo 9, y el tercer anuncio que ahora que acabamos de leer en el capítulo 10. Fíjense, estos anuncios le dividí el anuncio en esta tabla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada anuncio nos da una información diferente. Es una progresión de la información que Cristo le está dando a sus apóstoles. Lo único común en estos 3 anuncios es que después de 3 días resucitará. Eso es lo único común en los 3 anuncios que Cristo da, ¿verdad? Fíjense que este anuncio, cada anuncio es seguido por algo incongruente con el anuncio, ¿verdad? Este primer anuncio es seguido porque cuando Pedro lo saca aparte y le dice, no diga eso. ¿Y qué le dice Jesucristo a él? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Fíjense que en este primer anuncio, Cristo dice que él va a ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y los escribas, ¿verdad? No lo puse en orden para que pudiéramos ver la secuencia, ¿verdad? Y dice que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser llevado a la muerte. O sea que Cristo está dando a los apóstoles la información más chocante que puede darle a ellos en ese momento. ¿Por qué? Porque Él está tratando de que ellos comprendan el tipo de Mesías que es Él, ¿verdad? Fíjense,
Él dice el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, como hemos dicho anteriormente, un título que viene ¿de dónde? Viene del Antiguo Testamento, viene del capítulo 7 del libro de Daniel. Y ese título se le da al que va a venir a salvar a Israel. Se le da el Mesías. Y para todos los israelitas, para todas las personas de aquella época, el Hijo del Hombre no era alguien que iba a ser rechazado, al contrario, iba a ser alguien que iba a ser recibido con mucha alegría, porque venía a liberarlos, ¿verdad? Por lo tanto, para ellos tenían una idea de un Mesías que iba a ser un jefe militar, alguien que iba a liberar a Israel, ¿verdad? Por lo tanto, él empieza a preparar a los discípulos, y le dice en este primer anuncio que el Hijo del Hombre debía de padecer mucho, algo que estaba completamente opuesto a lo que ellos, a la imagen que tenían. Que iba a ser rechazado por quién, por los jefes de la sociedad, por los jefes de la religión, ¿verdad? Por todas aquellas personas que eran importantes en aquel entonces, los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes, por los escribas, los letrados, los religiosos, ¿verdad? Y que iba a ser llevado a la muerte. Y por eso, pues, obviamente, Pedro lo saca aparte y dice, mira, ¿qué es eso que tú estás diciendo? Y entonces él dice, ve, salte, aparte de mi Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios, ¿verdad? Pero con todo y con eso, todavía los discípulos no entienden esto. Más adelante, le puse estos cuadros negros donde cada anuncio, pues, lo que falta de cada un anuncio en comparación con el último, ¿verdad? En el segundo anuncio, él les dice algo que no les dijo en el primero. Dice que va a ser entregado en manos de los hombres. Aquí no le dijo a quién iba a ser entregado. Y en el primero dijo que iba a ser llevado a la muerte. Aquí dice que los hombres lo matarán, ¿verdad? Y que obviamente va a resucitar después. Después de este anuncio, ¿qué viene después de esto? Viene la discusión de los apóstoles de quién va a ser el más grande, ¿verdad? Nos dice que pues obviamente Jesús le explica que el reino de él no va a ser como los reinos de la tierra, donde el que está arriba va a ser servido por los demás, ¿verdad? O sea que los va todavía dándole más información de su reino, va a dar información de quién, de que va a ser muerto por los hombres y que va a ser entregado en manos de los hombres. Ya en este último anuncio, entonces da mucho más detalles de cómo va a ser eso. Nos dice otra vez que va a ser, el Hijo de Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas. Va a ser entregado. Que los sacerdotes y los escribas son los que lo van a condenar a muerte, ¿verdad? Y estos hombres a los cuales va a ser entregado, va a ser los gentiles. Fíjense, ¿por qué ya está especificando más los gentiles? Los gentiles son los romanos. Como hemos visto en la estructura de este evangelio, en la primera sección era Jesús contra Herodes, ¿verdad? Y en la última sección, que va a ser más adelante, los capítulos 11 y subsiguientes, va a ser Jesús contra los romanos, ¿verdad? Los romanos van a ser la antítesis, van a ser los enemigos de Jesús, así como Herodes lo fue al principio de la sección de este evangelio, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser entregado a los gentiles, ya le da mucho más detalle. Se van a burlar de él, lo escupirán, lo azotarán. Muchos detalles que vamos a ver más adelante van con el siervo sufriente de Isaías, ¿verdad? Y estos hombres que lo van a matar no van a ser judíos, van a ser los gentiles. Y como vamos a ver, ¿quién lo mataron? Los romanos, ¿verdad? Y como todos los demás, después del tercer día resucitará. O sea que fíjense cómo estos anuncios que marcan esta sección del 8 al 10, son una secuencia, ¿verdad? Donde Jesús va preparando a sus discípulos, ¿verdad? Para lo que va a suceder. Y cambiándole la mentalidad de que del tipo de Mesías que él es. No un Mesías materialista, no un Mesías militarista, sino un Mesías
espiritual, ¿verdad? Vamos entonces a seguir a la próxima sección, que es de los versículos 35 al 45. Y dice así: entonces se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le contestaron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Y Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo bebo o recibir el bautismo con que yo soy bautizado? Podemos, le dijeron ellos. Jesús les dijo: beberéis el cáliz que yo bebo y recibiréis el bautismo con que yo soy bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo, sino que es para quienes está dispuesto. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las oprimen y los poderosos las avasallan. No tiene que ser así entre vosotros. Al contrario, quien quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y quien entre vosotros quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos. Palabra de Dios. Fíjense que estamos llegando al final de la sección central del Evangelio, que está enmarcada por 3 anuncios de la pasión, como habíamos visto. Y se hace el tercer anuncio aquí, al principio de esta sección que acabamos de leer. Como en los primeros 2 casos, después del anuncio viene una palabra fuera del lugar, un dicho por algún apóstol o por todos, ¿verdad? En la primera, Pedro. En la segunda, todos discutiendo quién era el primero. Y aquí en esta, Juan y Santiago pidiéndole a él, uno sentarse a su derecha y otro a su izquierda, en su gloria, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en estos casos. En la primera, después de la primera anunciación de su pasión y muerte, y después de la segunda. En este caso, la respuesta insensata sale de la boca de Santiago y Juan, los hijos del trueno, dispuestos a pasar por encima de sus compañeros para conseguir sus puestos gloriosos. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, la madre de los Zebedeos es quien hace el pedido, ¿verdad? Como toda madre quiere que sus hijos tengan buenas posiciones, ¿verdad? En Marcos, ellos mismos se acercan para suplicar: queremos que nos concedas. Hay 2 posibilidades cuando ellos piden esto. La primera es pensando en la gloria del cielo, pero verdaderamente lo más probable es que lo hicieran pensando en la gloria terrenal. Todavía no entienden el sentido mesiánico de Jesús, como hemos dicho anteriormente. Jesús quiere dar la vida, pretende realizar una redención eterna y no la restauración de Israel por unos cuantos años, ¿verdad? Porque eso es lo que hubiese sido si él hubiese sido un caudillo militar. Los liberaba de Roma y, como todo caudillo militar, eventualmente moriría, ¿verdad? Y entonces volvería a Israel a quedar por su cuenta, ¿verdad? Esta escena nos recuerda las tentaciones de Jesús, cuando el demonio le dice en el Evangelio de Mateo: todo esto, dirigiéndose a los reinos de la tierra, todo esto te lo daré si postrándote me adoras, ¿verdad? Los discípulos también quieren los bienes de esta tierra, quieren ser ministros privilegiados del reino. Eso es lo que le están pidiendo:
uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ahora, Jesús, muy a su estilo, le responde con una pregunta. Y les pregunta, ¿pueden beber el cáliz? En la Biblia, la imagen del cáliz tiene dos significados. Significa la participación de una misma situación o suerte, ¿verdad?, que va a tener la persona o las personas. Y la segunda imagen del cáliz es que puede tener un tono apocalíptico con relación al sufrimiento de los últimos días antes de la segunda venida de Jesús. El bautismo al que Cristo se refiere con ello, ¿verdad? Puede tener también dos significados. La palabra bautismo viene del griego que significa sumergirse, zambullirse, empaparse. Por lo tanto, el primer significado de bautismo es mojarse, que es el sentido, el significado que le dio Juan el Bautista al establecer el bautismo, ¿verdad? Y el mismo Jesús también. Ahora, aquí en este pasaje, el bautismo simboliza y significa sumergirse en la muerte, en la sangre. Eso es lo que aquí bautismo significa en este pasaje. Ustedes están dispuestos a morir, ¿verdad? Fíjense, la imagen del cáliz del bautismo también evoca lo doloroso de este trance, ¿verdad? Jesús asocia a sus discípulos con su destino particular. San Juan Crisóstomo, ¿verdad?, un padre de la iglesia del siglo V, que fue obispo de Constantinopla, nos dice, fijémonos como la manera de interrogar del Señor equivale a una exhortación, a un aliciente, ¿verdad? No dice, ¿pueden soportar la muerte? ¿Son capaces de derramar su sangre? Sino que sus palabras son, ¿pueden beber el cáliz? Y para animarlo a ello, añade, que yo he de beber, ¿verdad? De ese modo, la consideración que se trata del mismo cáliz que ha de beber el Señor, había de estimularlo a una respuesta más generosa. O sea, Jesús con sus preguntas los lleva a ello, ¿verdad? A donde deben de ir. Y sigue. Y a su pasión le da el nombre de bautismo, para significar con ello que sus sufrimientos debían de ser causa de una gran purificación para todo el mundo. Ellos responden, lo somos. El fervor de su espíritu le hace dar esta respuesta espontánea, sin saber bien lo que prometen, ¿verdad? Pero con la esperanza de que de este modo alcanzarán lo que desean. Eso es en los comentarios del Evangelio de San Mateo que nos da San Juan Crisóstomo. Explica esto simbolismo del cáliz y del bautismo y cómo Cristo, entendiendo lo que ellos quieren, les explica y les dice que es algo diferente. Ellos tal vez no lo entienden completamente, pero como son fervorosos, como son hombres valientes, por algo Jesús les puso el sobrenombre los hijos del trueno, ¿verdad? Fueron los dos que le dijeron a Jesús cuando no lo recibieron en una aldea de Samaria. Le dijeron, ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo? Como quien dice, vamos a chichajarlos porque te han ofendido, ¿verdad? Jesús le dijo, no lleguemos a ese extremo, ¿verdad? O sea, que eran hombres decididos, eran hombres de un carácter fuerte, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, inmediatamente lo aceptan esa pregunta que a la misma vez es un llamado, ¿verdad? Fíjense que en definitiva, al fin y al cabo, no se les concede lo que pretenden, porque ese no es el plan del Padre. Los puestos existen, sí, va a haber una persona a la derecha y otra a la izquierda de Cristo, pero no se sabe quiénes son los destinatarios, ¿verdad? Llama la atención ver
que la misma frase que ellos usan en este pasaje, estar a la derecha y a la izquierda, aparezca en el relato de la pasión de Jesús. Está presente cuando se nos presenta a Jesús crucificado, rodeado por dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, que lo veremos en el capítulo 15, en el versículo 27. Se usa la misma frase, ¿verdad? Lo cual nos trae una similitud y nos hace pensar que esos puestos de la derecha y la izquierda eran esos ladrones, ¿verdad? Porque la cruz es el trono de Cristo. En la cruz es que Él se glorifica. En la cruz es que Él cumple lo que Dios Padre quiere de Él, ¿verdad? Y ahí es que su reino, su reinado continúa, ¿verdad? Y ahí es que nace la iglesia, ¿verdad? Una posible interpretación puede ser que Marcos tal vez haya querido mostrarnos con esto de uno a su derecha, a su izquierda, que paradójicamente los últimos serán los primeros. ¿Eh? Fíjense, el buen ladrón, como quien dice que se robó literalmente el cielo, ¿verdad? Fue el único que verdaderamente tenemos seguridad que está en el cielo, ¿verdad? 100%, porque el mismo Cristo lo dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y nos da y nos muestra también con esto que las categorías humanas no cuentan a la hora que se decide la salvación. Fíjense que el primero que entró al cielo fue el ladrón. No fue un sacerdote, no fue un escriba, no fue ni los mismos apóstoles, ¿verdad? Fue un ladrón. Y aún los que insultan al Hijo pueden participar de su gloria, ¿verdad? O sea que la misericordia de Dios es infinita. Más allá de lo que nosotros con nuestra limitada inteligencia podemos comprender. Jesús prosigue y asocia a sus discípulos en su destino particular, pero recordándoles que si Él vino a servir, el servicio es lo que va a caracterizar a quien sea su discípulo. Eso lo vemos en el versículo 43 y lo vemos en el Evangelio de Juan también, ¿verdad? En el lavado de los pies. Jesús nos recuerda que no solamente se debe ser un servidor, sino asumir como Él la condición de esclavo que vemos en la carta de San Pablo a los Filipenses. Quiero aquí compartirlo porque es un pasaje precioso, ¿verdad? Cuando dice que tener entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y mostrándose igual a los demás hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? O sea que eso es lo que verdaderamente Jesús nos dio el ejemplo y nosotros como discípulos de Él, el ejemplo que tenemos que seguir, ¿verdad? Por lo tanto, para mandar en el reino de Dios hay que estar al servicio de los demás, incluso como Jesús, ¿verdad? Dispuesto a dar su vida por sus hermanos. El Nuevo Testamento y la Iglesia descubrieron una radiografía del misterio de la cruz en la figura sufriente de Isaías, que está entre los capítulos 52 al 56, ¿verdad? Y eso es algo que, si tienen la oportunidad, por favor, léanselo y ven retratado la crucifixión y la pasión de nuestro Señor Jesucristo en esos pasajes de Isaías, ¿verdad? Muchos siglos antes de que Cristo naciera. La muerte, sin embargo, no es la última palabra. Al contrario, ella hace florecer el misterio de la fecundidad del sacrificio liberador que Cristo realizó por su amor al Padre y a nosotros. Cristo que es el siervo sufriente, ¿verdad?
el que da la vida por nosotros, el que cargó por los pecados del todo el pueblo de Dios, ¿verdad? O sea que la muerte de él es nuestra liberación, ¿verdad? Él se sacrificó por nosotros, porque su placer es hacer la voluntad del Padre. Nos dice en el Concilio Vaticano II, en el Gaudium et Spes, que es uno de los documentos, ¿verdad? Dice, refiriéndose a esto que estamos discutiendo, dice, no se mueve la iglesia por ninguna ambición terrena. Solo pretende una cosa, continuar bajo la guía del Espíritu Paráclito, la obra del mismo Cristo, que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido, ¿verdad? O sea que eso es la única ambición de la iglesia, ser bajo la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la obra del mismo Cristo, ser testimonio de la verdad para la salvación de todos los hombres, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con la próxima sección, que es el versículo 46 al 52, que dice así. Llegan a Jericó. Cuando salía él de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al lado del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a decir a gritos, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y muchos le reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten piedad de mí. Se paró Jesús y dijo, llamadle. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te llama. Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Raboni, que vea. Le respondió el ciego. Entonces Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios. Fíjense, en este milagro Marcos relata un sinnúmero de detalles que informan sobre la condición de Bartimeo y su actitud ante Jesús. La fuerza y la insistencia de su petición cuando él gritaba, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿verdad? Y la gente lo mandaba a callar y él todavía seguía gritando, ¿verdad? Perseverante, ¿verdad? La despreocupación por sus cosas ante la llamada, en cuanto la llamó, dejó su manto, ¿verdad? Y la fe y la sencillez de su diálogo con el Señor, ¿verdad? Donde Jesús le preguntó qué quería y él fue al grano, ¿verdad? La situación de Bartimeo cambia radicalmente por su fe, de ser ciego y estar junto al camino, a recobrar la vista y a seguir a Jesús en su camino. Nos dice San José María Escrivá, nos dice, la fe de él, refiriéndose a Bartimeo, nos reclama, es así, hemos de andar a su ritmo, con obras llenas de generosidad. O sea, perdón, que él es Jesús, ¿verdad? La fe que Jesús nos reclama es así. Hemos de andar a su ritmo, con obras llenas de generosidad, arrancando y soltando lo que estorba. O sea, que aquello que nos impide seguir a Jesús, nos debemos deshacer ¿verdad? De ello. Sea uno de los tantos ídolos que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Una de las tantas cosas que nos amarran a seguir las cosas del mundo y no seguir a Jesús, ¿verdad? O sea que tenemos que ir soltando todo lo que nos estorba para seguirlo a Él.
El camino de Bartimeo hacia la fe puede ser el nuestro si somos capaces de repetir sus acciones en nuestra vida. La fe es ponerse en camino sin saber a dónde nos conducirá ese primer paso, ¿verdad? Primero, su oración, su clamar ante Jesucristo, que se reviste de todos los matices que pueda tener nuestra invocación al Señor, ¿verdad? O sea, la perseverancia con que lo hace, el deseo con que lo hace, ¿verdad? Y lo llama Rabón, es decir, mi maestro, hijo de David, es decir, rey, Mesías, misericordioso como Dios y sobre todo Jesús, ¿verdad? Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo dice, pero el nombre que todo lo contiene es aquel que el Hijo de Dios recibe en su encarnación, Jesús. El nombre de Jesús contiene todo, Dios y el hombre, y toda la economía de la creación y de la salvación. Decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón, ¿verdad? Por eso en la liturgia, como se dan cuenta, cuando se menciona el nombre de Jesús, hacemos una reverencia, ¿verdad? Que como dice en la carta a los filipenses, ante el nombre de él todas rodillas se doblará, en los cielos, en la tierra y en el averno. Sin embargo, la fe de Bartimeo no se manifiesta solo en la petición, sino en obras. Deja el manto, salta para acercarse a Jesús y lo sigue camino de Jerusalén. ¿Verdad? Jesús sana una ceguera exterior que es el signo visible de una curación interior. La luz entra en su vida porque entra en el camino del seguimiento de Jesús. Una vez decide seguir a Jesús, entonces, una vez cree en él, esa luz entra en su vida, ¿verdad? Entre nosotros, la ceguera espiritual también es endémica, o sea, quiere decir que es presente, bien común en nuestra sociedad, ¿verdad? Esa ceguera espiritual, como la Bartimeo, el ejemplo de nosotros, nos está representando. Estamos siempre al lado del camino, estamos pidiendo limosna, ¿verdad? Cuando verdaderamente podemos ver, podemos ser ricos siguiendo a Jesús, ¿verdad? Pero tenemos esa ceguera espiritual. Pensamos tener todas las respuestas y dejamos a Jesús al borde del camino, ¿verdad? Nosotros siempre creemos en nuestro orgullo que podemos hacerlo todo, que no necesitamos de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, no nos aprovechamos de todo lo que Jesús nos puede dar, todo lo que Jesús nos ha dado con su muerte, con su resurrección, ¿verdad? Esa vida eterna que nos espera. Por lo tanto, ese orgullo de nosotros de creernos ser los señores de nuestro destino, ¿verdad? Y de sabernos todos, nos va a hacer como Bartimeo, seguir siendo ciego y siguiendo estar al borde del camino. Para dejar de ser ciego, debemos de aceptar que tenemos necesidad de Dios, ¿verdad? Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros podemos hacer, viene de Dios, ¿verdad? Y al nosotros realizar eso, entonces, podemos adquirir una virtud que es indispensable en la vida cristiana, que es la humildad. La humildad es el reconocer lo que nosotros somos, que no somos nadie sin Dios. Y al saber que nosotros todo lo que somos se lo debemos a Dios, entonces eso nos hace recapacitar, nos hace comportarnos siempre estando agradecidos a Dios y reconociendo que lo poquito bueno que podamos hacer viene de Dios, pero que todo lo malo que hacemos viene de nosotros, ¿verdad? O sea que tenemos que reconocer
que tenemos necesidad de Dios para todo. Dios no solamente creó el mundo y lo dejó. Dios nos mantiene a nosotros en su mente y a nosotros estar en la mente de Dios. Él nos está creando minuto a minuto, segundo a segundo. En el momento que Dios deje de pensar en nosotros, dejamos de existir. La creación es un acto continuo, no es algo que pasó millones de años atrás y ya. El recuperar la vista solamente es el inicio de nuestro camino hacia Dios, Padre, a través de Jesús. O sea, que nosotros recuperemos la vista y que nosotros podamos entender que tenemos necesidad de Dios, y que nosotros le pidamos a Dios que abra nuestros ojos, es solamente el principio de nuestro camino hacia la tierra prometida. Porque para llegar a la tierra prometida tenemos que no tener una ceguera espiritual, tenemos que ver el camino. ¿Y el camino es quién? Jesús, ¿verdad? Como Él nos dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, el nosotros abrir nuestros ojos espirituales a esa verdad es el primer paso en nuestro caminar, en nuestra jornada hacia la tierra prometida. Y por eso vemos que esta ceguera, esta curación de la ceguera, son las dos escenas que sirven de marco a esta sección. La ceguera del primer ciego, que fue curado paulatinamente. Jesús por primera vez lo hace 2 veces hasta que la primera vez ve la gente como árboles, hasta que lo ve bien, ¿verdad? Y entonces Bartimeo, el ciego, que su fe lo cura, que es el ejemplo de lo que es ser el discípulo de Cristo, ¿verdad? Que es un ejemplo para cada uno de nosotros, para que seamos como Él, para que le pidamos a Dios, para que perseveremos en la oración, que es indispensable para que nuestra ceguera espiritual se elimine. Y con este pensamiento lo dejamos esta noche, ¿ok? Así que vamos entonces a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga.